eres un pensador. Eh, Quisiéramos saber, Pepe, qué acciones hiciste por la educación, la ciencia, la tecnología aquí en Uruguay durante tu gobierno. Eh, para que quienes están contemplando esto tengan una idea aproximada. El Uruguay es un país pequeño, tiene unos 17 millones de hectáreas, de las cuales tiene el 90% aprovechable de naturaleza agropecuaria, pero fundamentalmente pecuaria, un país ganadero por encima de otra, y con la población muy concentrada en el sur, en su capital, al punto de que la mitad de la población vive a menos de 70 kilómetros del puerto Montevideo. Es, es un país de 3 millones y medio de habitantes, con 12, 13 millones de vacas, 7, 8, a veces un poco más, millones de ovejas, eh, que hace una agricultura diversa, fundamentalmente de grano, que entre el trigo, arroz y, y soya y ahora la colza, puede estar trabajando alrededor de 1 millón de hectáreas, no mucho más. Eh, y tiene una franja de bosques artificiales para uso como materia prima para la fabricación de celulosa y de 1 millón y poco de hectáreas. El resto es una gigantesca pradera. Por lo tanto, nuestra historia está muy ligada a la carne. Eh, Diría, la ganadería fue primera que el país, es más vieja que el país. En el primer informe de Mandarias, que fue quien recorrió lo que sería el campo del Uruguay en la época de la colonia, el primer informe de los reyes dice tierra de pastos y aguadas. Esto da una idea de lo que es nuestra historia. Bueno, eh, esa concentración que produjo el puerto y la no existencia de un proceso productivo que exigiera mucha mano de obra, como puede ser la caña de azúcar en los países tropicales, o el algodón, o, o la agricultura bananera, que requieren mano de obra. Nuestra ganadería precisaba poca gente. Empezó en nuestra distribución demográfica, se hizo demasiado portuaria, demasiado montevideana, demasiado centrada muy tempranamente en la capital, porque en el campo esencialmente trabajaba el campo solo, los animales cumpliendo su ciclo y poca gente. Esto es las características y también la desgracia del país. No es un país de campesinos, No. es un país terriblemente urbanizado, con muy poca gente en el área rural. Pero nuestros recursos fundamentales están paradojalmente en el área rural. Entonces, la descentralización de la enseñanza nos pareció que era clave y fue una verdadera batalla. Logramos que la primera universidad en el país se fundó allá por 1840 y pico. Eh, la primera universidad pública. Y, y las facultades técnicas
dedicadas a agronomía, veterinaria, a las cosas del campo, recién se fundaron por 1900 y pico, 1910 en adelante, lo mismo que la Facultad de Ingeniería, las típicamente técnicas. Las primeras fueron de Derecho, paradojalmente, las de Humanística. Discutimos primero de Derecho y nos costó mucho entrar en la cuestión tecnológica. Durante el gobierno nuestro logramos, con mucha peripecia, de que se fundara una nueva universidad dedicada al interior del país, con asiento en distintas localidades del interior más lejano, algunos lugares de frontera, con Brasil, con Argentina, incluso incluyendo personal que a veces venía de los países vecinos. Pero no una universidad dedicada a la humanística, sino dedicada a ciencia y tecnología, y fundamentalmente ramas muy modernas, eh, hijas de las necesidades actuales como mecatrónica, Uy, eh, y todas las aplicaciones de la tecnología que tienen que ver con la cuestión agropecuaria. Por ejemplo, el uso, la construcción de drones para mapear la fertilidad de los terrenos, para recomendar las políticas de fertilización, etcétera, etcétera. Y también dedicado a las cuestiones de la energía, porque se desarrolló una política de molinos de viento en el interior, ujú. y otras formas de generación alternativa de energía sustentable, y había que capacitar gente para eso. Bueno, eso está funcionando. Sí. Este, eh, y tratamos de incluir un tipo de dirección en, en esos centros educativos, una dirección con representación del sindicato de trabajadores, de la central de trabajadores del país, con representantes empresariales locales de donde se asentaba la universidad, y por supuesto, la gente dedicada a la docencia en el lugar. Es decir, una dirección colectiva para que la sociedad se fuera apropiando de esto. Esto está caminando y ya han empezado a aparecer los primeros profesionales. Quisiera preguntarte algo, eso que tú dices en este sentido, la pandemia, digamos que hizo que de pronto se retrocediera un poco en educación. Tú hablas que ustedes tenían unos programas pioneros en mecatrónica, en tecnología, y eso fue muy importante, clave para la educación en pandemia, pero en América Latina, de pronto no todos los niños, no todos los adolescentes, todos los estudiantes tienen acceso a un computador o a Internet para, digamos, haber tomado clases durante pandemia y eso de pronto nos dejó un poco en desventaja. Quisiera preguntarte, ese contexto de América Latina, con lo que pasó ahorita, con esa pandemia que vivimos hace 2 años, ¿qué opinas tú en cuanto a al rol que tiene la ciencia y la tecnología y a la desventaja de pronto que tenemos los países de la región con respecto a otros, pues donde todos tienen acceso a un computador o tenían acceso a sus clases? Sí, ese es un problema muy serio que también a nosotros nos afectó, pero a partir de 2007
durante el 2008 y el 2009, acá en el Uruguay se había implementado un plan que cubría todas las escuelas públicas del país, donde se le entregaba a cada chico una computadora y se le enseñaba lo elemental del uso y estaba incorporado al personal docente el uso de la computación en una forma cotidiana en los niños en el Uruguay. Ese plan se llama el Ceibal, tiene un aparato creado especialmente para apoyar ese servicio que colabora con la docencia del país, al cual están ligados todos los maestros y los chicos, con planes específicos para el uso de la computación, y creo que los ayudó mucho. Sí. Después, esto se siguió mejorando, se le fue incorporando a los estudiantes de secundaria. Y últimamente se le repartió a los viejos, tratando de que nadie quedara fuera de la civilización digital. Sí. Quiere decir que nosotros sufrimos porque particularmente en los primeros escalones de la enseñanza no es fácil sustituir a un maestro con una máquina. Pero de todas maneras, algo se puede hacer. Y nosotros teníamos mucho terreno recorrido, porque hay que ver que esto empezó por allá para nosotros este trabajo empezó por el 2007, el 2008. Y como todo trabajo que se inicia, al principio tenía dificultades. No solo dificultades en los chicos, dificultades en los grandes. Y en todos los servicios de base que deben de apoyar en un país que, si bien es pequeño, estábamos hablando de miles de muchachos cuyas computadoras se rompen, tienen problemas y hay que atenderlos, etcétera. Esos problemas prácticos, en los primeros años tuvimos muchas dificultades, pero cuando nos atacó la pandemia, ya teníamos un trecho hecho muy importante y prácticamente llegaba a todo el país. Wow. Uruguay es pionero en ese sentido, pero quisiera de pronto preguntarte, ¿cómo motivar? O sea, en ese sentido se notó la brecha entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo que no tienen ese acceso a tecnología o no tuvieron. Por supuesto que hay una brecha Grande. Una brecha que amenaza generar brechas más grandes. Esto es acumulativo. Sí. El no acceso a la civilización digital hoy puede significar de que mucha gente no tenga oportunidad de captar cosas que están pasando y que pueden enriquecer la construcción de su manera de pensar, de vivir y de generar incluso aptitudes laborales que pueda aplicar. Es decir, no solo en materia de información, fundamentalmente en materia de formación del pensamiento. Y los gobiernos deben de invertir mucho en esto. No deben de esperar a que el mercado arregle esto. Esto no lo va a arreglar el mercado. ¿Cómo convences? Este es un factor público. ¿Cómo es un bien público. Exacto. Y ahí te iba a preguntar, ¿cómo convences a alguien? ¿Cómo le dices que hay que invertir en educación, en ciencia, en tecnología? ¿Cuál es el mensaje tuyo para los jóvenes, también para que estudien? No los vas a convencer. Entonces, ¿qué Tienes que tomar hacer? medidas fiscales que te hagan posible una política para eso.
Porque todo lo que traté de resumirte Sí, significó una lucha por querer invertir recursos. sí, Y esos recursos salen de algún lado, no caen del cielo. Tienen que estar acompañadas con políticas fiscales que hacen posible y viable la inversión en enseñanza. Y las políticas fiscales, todo el mundo se opone a pagar impuestos. Y los que más tienen son los que más se oponen. Es decir, esto significa tensiones. claro. Y ahí, ¿cuál es el papel que tienen los jóvenes desde tu punto de vista? ¿Qué crees que pueden hacer los jóvenes que están estudiando en la universidad en este momento, que nos están viendo en este momento? ¿Cuál es el papel que tienen los jóvenes ante este panorama que La nos está? enseñanza es un bien público, Sí, es un bien público que contribuye a enriquecer el medio ambiente humano de una sociedad. Como cualquier bien público, hay que cuidarlo, hay que multiplicarlo y tiene que ser una preocupación central. Pero hay que recordar que los recursos no caen del cielo, que los recursos salen del trabajo y, y por un lado hay que preocuparse de la distribución del buen uso de esos recursos y evitar en todo lo posible las tendencias de despilfarro de recursos que a veces tenemos en nuestras sociedades y en nuestra vida, porque estamos sometidos a una cultura de carácter consumista sí, que nos hace pensar permanentemente una especie de confusión, ser contener. Todos los días tenemos una oferta nueva y siempre estamos debiendo y debiendo y debiendo y debiendo. Y hay cosas fundamentales en la vida y hay cosas secundarias. Una, es difícil hacerle entender a una sociedad que hay que priorizar el bien público de la enseñanza y de la salud por encima de otras cosas, y eso significa que a veces hay que privarse de, de ciertas cosas para poderlas concentrar en las cosas que consideramos que son prioritarias. Esos son los avatares que tiene el debate público de una sociedad. Este, no se puede hacer frente a todas las demandas de la sociedad, hay que hacer prioridades. Y para esto hay mucho que discutir con una sociedad y con nuestras propias cabecitas, porque en realidad la inversión en enseñanza da resultados lentos, son resultados de largo plazo, insustituibles. Y los gobiernos están permanentemente sometidos al escrutinio electoral y se preocupan por la imagen inmediata sí, y lo que va a ser el resultado electoral y terminan sacrificando lo imprescindible en el largo plazo por lo necesario en el corto plazo. Y ahí la enseñanza y la batalla del conocimiento suelen quedar de lado. Es un problema muy serio que tiene las sociedades y nuestra propia madurez para ver estas cosas. sí. Porque es fácil comentarla, muy difícil responder. Sí, como ahí va algo que quería preguntarte, ¿cómo hace un joven, digamos un universitario, que ahorita nos acompañan desde la Universidad de Concepción, Chile, la mayoría de nuestro público y desde Chile en general, cómo hace un joven para abstraerse de esa cultura que le bombardea todo el tiempo propagandas, todo el tiempo compre, compre? ¿Cómo hace un joven para... es complejo. ¿Qué mensaje darías tú desde tu saber, desde tu sabiduría? La, eh, la libertad existe en la cabeza. Esto es como una avenida llena de autos que van y vienen. Sí, Tú no puedes evitar que los autos pasen. no, Tienes que aprender a cruzar sin que los autos te pisen. Este es el trayecto de la vida. sí, Por lo tanto, eh,
Los amigos que estudian tienen que tener claro que tienen una cosa que se llama voluntad y un cerebro que les permite hasta cierto punto elegir. Ese es el margen de libertad que tenemos. Si nos arrastran con una campaña de marketing para hacernos comprar cualquier cosa, o somos capaces de entender que si queremos priorizar algo, tenemos que concentrar en ese algo la mayor cantidad de recursos, y eso significa que tenemos que privarnos de recursos en otras cosas. Si algo es una prioridad, significa que ahí tenemos que concentrar los recursos. Ahora, si nos van a llevar con una campaña de marketing, la conducta de nuestra vida no priorizamos nada. Vivimos manejados por los tironeos del mercado. Esta es la opción. El margen de libertad que tenemos está dado por el margen de voluntad que podamos tener en las decisiones que tomamos. Yo les recomiendo a los muchachos que todos los días, cuando se van a dormir, gasten 5 minutos del tiempo de su vida haciendo un balance de lo que han hecho en el día. Y piensen si estuvieron bien o si estuvieron mal. Si aprenden a juzgarse, van a aprender a sujetarse y a corregir. No esperen que los corrijan de afuera. Hay que aprender de adentro y afuera. Wow. Acabas de decir algo muy sabio. Eso se llamaba introspección. Sí. No sé, Pepe, ¿tú recomiendas algún libro, algún autor que te haya inspirado en tu pensamiento? Hay muchos, pero lo he repetido 1000 veces. Triunfar en la vida no es llegar, es andar. Eso significa es levantarse y volver a empezar cada vez que uno fracasa. Es una ley general en las relaciones personales, en el trabajo, en las vueltas de la vida, en los sueños políticos, en los sueños sociales. La vida es hermosa y la vivimos con causa. No tan hermosa porque a veces se nos viene el sueño. Si se cachó el trípode. Ya. La vida es hermosa si la vivimos con causa. Porque tiene patas cortas. Ay, sí. Como tiene patas cortas, no soporta el viento. Sí. Encontrar un sentido de la vida es lo que estás, el mensaje también que les estás mandando a los jóvenes y a todos. Claro, vivir con causa. Porque la otra alternativa es que vivas sin plantearte la pregunta si la vida tiene un sentido. Nacemos como pueden hacer una lechuga o un escarabajo, por un Sí. fenómeno biológico. La diferencia es que tenemos conciencia y podemos darle a nuestra vida un rumbo o no. Si no elegimos un rumbo, y elegir un rumbo es tener una pasión, tener algo fundamental, algo que para uno puede ser pintar, para otro puede ser jugar al fútbol, para otro puede ser pescar, pero tener un algo. De lo contrario, manejada por el mercado. Y la única pasión es comprar cosas nuevas, que al poco tiempo están viejas, y te dejan una cuenta que tenés que pagar, y trabajás para pagar, y así sucesivamente, hasta que estás destruido, y te entierras, y viene otro, y hace lo mismo. Si tienes una causa, gastarás tiempo para trabajar porque necesitas vivir
y hacer frente a tus necesidades materiales. Pero vas a dejar una parte del tiempo de tu vida para hacer lo que a ti te gusta. Eso se llama libertad. Porque si tú dejas que las necesidades se multipliquen al infinito, vas a perder la libertad. No vas a tener más tiempo de tu vida que estás gastando para cubrir esas necesidades. Y no te queda tiempo para ejercer lo que a ti te motiva. Entonces, aprender a vivir con sobriedad y garantizarse libertad. Porque ahora están mezclando que la libertad es que no haya reglas para poder amontonar todo el dinero que pueda a costilla de cualquiera y que pase lo que pase. A eso le llaman libertad. Y que el Estado no me controle y que yo no tenga responsabilidad pública ninguna. Entonces, que me den enseñanza gratis, que me atiendan la salud, que yo tenga trabajadores que los educaron con recursos públicos y les pague lo menos que pueda, y yo no sea responsable de nada y acumule todo lo que pueda. Eso le llaman libertad. Y yo pienso que la libertad es una cosa bien concreta, es tener tiempo para ejercer esas cosas que a ti te motivan. Puedo preguntarte qué motiva a Pepe todos los días a levantarse, qué hace Pepe en un día normal, qué haces acá en tu yo he gastado mi juventud luchando por un mundo mejor. Eso no lo hice por profesión, lo hice por una pasión, porque me gustaba ser un hombre feliz. Y pasé las de Caín, pero hice lo que yo decidí, lo que yo elegí. Soy militante desde que tenía 14 años y tengo 87, ¿sabes? Pero tienes mucha vitalidad, todavía trabajas, todavía Pero bueno, tuve suerte. estás muy bien. Hoy en día, ¿qué hace Pepe en un día normal? ¿Qué lo motiva? ¿Qué haces en el día a día? Y doy una vuelta, reniego un poco con el tractor, hay mucha seca, estamos regando, se nos arma el lío con los caños, tenemos que andar remendando algún caño, en fin, esas cositas que a mí me entretienen y me gustan porque soy un campesino de alma. Naciste en una familia de agricultores. La tierra femenina Sí. es ingrata, pero hermosa. ¿Por qué dices que es ingrata? Porque a veces te dan unos golpes, te viene una sequía, te viene una peste, te viene un contratiempo de las cosas que no puedes prever o planificar y te va mal, pero no importa. Igual hay que volver a empezar, sembrar de nuevo. Y eso aplica para todas las áreas de la vida. Nos caemos y Y, volvemos. y hay que volver a empezar. ¿Cuántas veces? Muchas veces se cayó Pepe. Oh, Muchas veces se levantó. De niño, ¿te acuerdas del colegio? ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué te motivaba? ¿Cuál era tu materia favorita? sí, sí, la materia favorita mía era la historia y la física y la química. La física y la química. ¡Wow! Pensé que Mm. ibas a un colegio caminando, te quedabas cerca al colegio. Pegado a mi casa, caminaba media cuadra. Y me imagino que estabas en el campo en esa época con la familia también. Era en un barrio de esos barrios donde mueren las chacras, el campo y empieza la ciudad. Una cosa mezclada. ¿Qué importancia tiene hoy en día la agricultura? Tú que eres de origen del campo, que trabajas todavía en el campo, ¿qué importancia tiene la agricultura en este momento? Para los jóvenes que, como tú decías, muchos tienden a irse a la ciudad a estudiar, pero el campo también es muy importante, nos produce todos los alimentos.
el campo es clave. ¿Qué mensaje mandas también a los que están, por ejemplo, en carreras de agricultura, que estudian veterinaria, que están también en esa área agrícola o que les Es gusta? explosivo el avance del conocimiento en todas partes. Y, y cuando hay una confusión, cuando hablamos de industrializar, nos pensamos que es llenar un país de chimenea. En realidad, el concepto de industrializar es un concepto económico, de política económica. Industrializar es generar más valor en menos tiempo. Entonces, eh, un país como Holanda, Sí, pequeño, es no obstante en materia de valor un exportador formidable, porque lo que más exporta es conocimiento. Produce semillas, nuevas variedades, esas cosas valen mucho. Produce genética de punta en sus vacas lecheras, en, en sus ovejas. Son pocas en materia de volumen, pero tienen un valor enorme por la calidad de lo que tienen. Porque es un país que gasta mucho en investigación y después lo vuelca a la producción. Al punto que es, después de Estados Unidos, el segundo país de exportación de valor agrario. Es impresionante. Y es como un departamento del Uruguay. Esto da una idea. Entonces, un país puede ser un productor de carne, puede ser un productor de grano, eh, y puede ser un país industrial o no. Y será industrial si tiene una forma de producir de alto rendimiento y con un contenido científico importante. Es muy distinto tener un maíz que produce 2 o 3 mil kilos por hectárea a tener un maíz de 15 o 16 mil kilos por hectárea. Pero eso requiere una semilla especial que hay que prohijarla, cuidarla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuanto más calificados sean los trabajadores y quienes aplican esta tecnología, más avanzado será la, el valor de cada jornada de trabajo. Esta es la cuestión. Entonces, la industrialización va unida a la cuestión de la enseñanza al margen de inversión de capital por unidad de trabajo que se invierta y, y a la capacidad de sostenerla en el tiempo y multiplicarla en el tiempo. Es todo un desafío que lo tenemos por delante. Los latinoamericanos vivimos en un país donde hay muchísimos recursos potenciales, muchísimos. Eh, pero no estamos a la altura de los recursos que tenemos. Tendríamos que tener la humildad de trabajar para mejorar los recursos de los trabajadores y del conjunto de la población en general, porque si tenemos más calidad de carácter intelectual y compromiso con lo que hacemos, mayor rendimiento y mayores frutos va a tener el trabajo. Eh, pero lo primero tenemos que darnos cuenta de nuestra debilidad y tener conciencia de nuestra debilidad y no quejarnos, trabajar para superarla. Y tenemos que copiar cosas útiles que saben hacer otros mejor que nosotros y aprender de otros por todas partes. E inventar nuestros propios caminos, porque hay cosas que son específicas de cada lugar. Ustedes en Colombia tienen un país maravilloso, sí, de recursos que es increíble. El problema es que lo pueden aprovecharlo. sí, en ese sentido, En el mundo están sembrando palta, por ejemplo, y están consumiendo el agua que necesitan, y en Colombia tienen palta que ni la juntan.
Sí. en las montañas, que ni siquiera tienen tiempo de juntarla, e infraestructura para sacarla. En ese sentido, de acuerdo a lo que estás diciendo, ¿cómo podemos o qué podemos hacer en Latinoamérica por mejorar? Depende de nosotros mismos, tener conciencia de nuestra debilidad y trabajar con firmeza y compromiso político. Ahora, si cada cual está pensando en arreglarse la suya personalmente y los demás que revienten, no vamos a arreglar nada. Estas causas son colectivas y tienen que expresarse en corrientes colectivas y en compromisos colectivos. No van a mejorar nuestros países si no luchamos por mejorarlos nosotros mismos. Nadie nos va a regalar del cielo la prosperidad. No, nadie nos va a salvar, nadie nos va a ayudar. Eso es muy cierto y en ese sentido, ¿cómo podemos también impulsar la ciencia? ¿Cómo podemos impulsar en América Latina con los recursos que tenemos, con las circunstancias actuales? Hay que organizarse con la gente y pelear para esos recursos. No, nadie te los da también, hay que ganarlos. Y convencer al resto de la sociedad, o por lo menos a parte de la sociedad. No es sencillo. No. Esto es como una siembra. La familia que tiene un hijo y el hijo no quiere ir a la escuela y no se rompe el alma para que el hijo vaya a la escuela, no le está haciendo ningún favor. Le está perjudicando y lo tolera. Tiene que machacar para que el hijo vaya a la escuela, porque ahora no se va a dar cuenta, pero más adelante se va a dar cuenta. A veces, quien bien te quiere, te hará llorar. Es muy, muy cierto eso que estás diciendo. Y no hay un camino fácil, ni existe el camino, hay que crearlo, como tú lo hiciste. No, no hay camino fácil. El que quiera agarrar por un atajo, lo más probable es que termine en la cárcel o en el cementerio. Esa es la historia de la droga y la historia de los negocios fáciles y rápidos. Sí. Es la forma más rápida de sucumbir y de estropearlo todo. Sí, Es una enfermedad contemporánea que está metida, es un subproducto de la sociedad consumista. Porque los muchachos y muchachas de los barrios pobres contemplan este mundo lleno de información y de mensajes informativos y ven que hay parte de la sociedad que utiliza determinados recursos. ¿Y por qué ellos y yo no? ¿Por qué ellos pueden y yo no? se comparan. Y entonces, y, y creen que aquello es lo mejor y terminan hipotecando lo que tienen. Es en gran parte el camino de su vida, porque creen que hay un atasco para ir a ese mundo. Y ese mundo a veces es un poquito mejor y a veces es un mundo desgraciado, porque el que no aprende a ser feliz con poco, no será feliz con nada. El vacío no lo llenas con cosas materiales. Porque lo más importante es tener compañeros, amigos, no estar solo en la vida. Ese es otro tipo de riqueza, como dicen los aymaras. Bueno, Y la soledad es un problema hoy en día en los jóvenes. sí, La soledad, cierto, eso mm, puede ser un problema. Se vivió en pandemia el aislamiento. mm, En ese sentido, presenta o el colegio un papel fundamental para los niños, para los jóvenes, la universidad interactuar con sus pares. sí. Ay, Pepe, queremos de verdad darte las gracias por recibirnos acá en la chacra, a
todos los estudiantes que nos están viendo de la Universidad de Concepción, Chile. No, no me tienen que hacer caso los estudiantes. Yo soy un viejo retobado, No, con algunas claves filosóficas. Soy algo así como un estoico. Aprendí estas claves de la vida. Vivo como pienso. Y la sencillez y la sobriedad me ayudan a defender mi libertad. Que cada cual elija su camino y su rumbo. Pero como dice un poeta del Río de la Plata, si vas para el montón del rico, se aumentan los perjudicos. Entonces, aprender a vivir con lo necesario y luchar por lo necesario y tener tiempo garantizado para gastar en las cosas que nos motivan en la vida, casi sagrado. Es la libertad que podemos tener elegida con nuestra conciencia. ¿Hay mucho ruido? no, estamos bien. Tú no tienes celular, no tienes computador, ¿cierto? No, pero leo mucho y Es mucho. Puedo preguntar cuál fue el último libro que leyó Pepe. un libro que habla de la xiaxia. ¿Sabes lo que es? Es una palabra china que significa vivir bajo el cielo. Es un concepto sociopolítico que aplicó una dinastía hace 3.000 años y que se mantuvo durante 800 años en el corazón de lo que iba a ser después China. Estoy hablando y que se basa en lo siguiente: no hay que imponer, no hay que dominar por la fuerza, hay que dominar por la conveniencia, que le convenga a los socios, en los dos extremos, respetar todas las autonomías y todas las características que tiene, pero lograr que distintos intereses se ayuden mutuamente, que la cooperación a la larga es mejor que la imposición. Eso es el Tianxia. Cooperación. Bueno, Pepe, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Ah? Entonces damos paso en este momento a, en Chile. Damos paso en este momento en Chile. Sí, estamos desde acá en Chile. No sé si nos escucha Pepe y Ana María. Te escucho. O ¿Me sea, escucha? Pepe, ¿escuchas desde el micrófono? Escucho algo. ¿Escucha algo? Es que está entrecortado, Escucha pero algo. si hablas fuerte, te escucha. No hay problema. O Ya, yo le está, sí, ya estamos aquí también en directo con nuestra Ceremi de Ciencia, la doctora Sofía Valenzuela. Así que ella tiene una pregunta. Eso. Hola, Fernando, y a toda la Liga de la Ciencia que nos escucha, y obviamente a Ana María y don Pepe Mujica, muchas gracias. Muy, muy entretenido todo lo que nos ha contado. Y quería sumarme en el ámbito de la colaboración, porque sabemos que desde Sudamérica hay ciencia de calidad, no obstante que ellos somos muy islas. ¿Cómo cree usted que podemos fomentar la colaboración entre ambos países, Uruguay y Chile, con sus similitudes y diferencias? Pepe, te digo la pregunta. Okay. La Ceremi, la doctora Sofía Valenzuela nos pregunta desde Chile que muchas veces somos islas aparte. Entonces, ella pregunta que cómo se puede fomentar la colaboración entre Chile y Uruguay, por ejemplo, en materia de ciencia, tecnología. Bueno, esta es una deuda de los latinoamericanos.
A veces nuestros profesionales se van a trabajar al mundo desarrollado y por allá hacen su vida. Y curiosamente, nuestros técnicos no pueden trabajar en los países vecinos porque tenemos unos problemas para el reconocimiento que son brutales. Nos falta una diplomacia de carácter universitario público que se dé cuenta que tenemos que construir un camino común. Estas cosas se están discutiendo en el círculo de universidades que se llaman de Montevideo, que tiene que ver con, hay universidades de Río Grande, universidades argentinas, necesitamos un margen de intercomunicación y de interdependencia y darnos cuenta que la lucha por un conocimiento compartido latinoamericano es parte de la creación de nuestra propia libertad y de nuestra propia identidad. Estamos políticamente muy retrasados, miramos mucho más hacia el mundo central que hacia nuestros vecinos. Y esto es una desgracia. Creo que el primer camino es darnos cuenta que tenemos que romper ese aislamiento que empezó con esto es largo, querida. Nuestra independencia concordó con la gestación del mercado mundial. No en vano, casi todas las capitales de América Latina están cerca de un puerto de ultramar. Si tú miras las viejas capitales de Europa, están en el medio de los territorios. Nosotros salimos a la independencia para depender del mercado mundial y hemos seguido mirando al mundo sin mirarnos hacia nosotros. No es de extrañar que nuestro capital tecnológico humilde, que nuestras universidades estén divorciadas entre sí. Tenemos una deuda enorme, tenemos que juntarnos de alguna manera, pero el primer escalón es darnos cuenta que ser chileno, ser argentino, ser boliviano, ser brasilero, es en primer término ser de esta nuestra América y tener una comunión en el campo del conocimiento y una colaboración. Esto es parte de las luchas pendientes de nuestra América querida. A veces nos roban los mejores cerebros y formamos gente para que se vaya a trabajar a otro lado. Un gigantesco disparate cuando precisamos inversión intelectual, técnica y científica por encima de todas las inversiones. Esto es una lucha. Hace poco estuve en San Luis y estuve en algunas universidades en Buenos Aires y estuve en un evento importante con universitarios del sur de Brasil. Hagan diplomacia universitaria y creen un programa de discusión y júntense. Necesitamos una tarea de comunión. Por favor, si la integración ha de empezar en la cabeza de los universitarios, o no será. Gracias, Pepe. Tenemos una pregunta desde el público. Fernando Castillo, quien es uno también de los fundadores de la Liga de la Ciencia, ingeniero. Fernando, ¿te escuchamos? Sí, bueno, básicamente una de las preguntas que ha salido desde el público es cómo podemos fomentar la participación en mujeres en ciencia y tecnología. Fernando Castillo lee una pregunta desde el público que dice, ¿cómo fomentar la participación de las mujeres en ciencia y tecnología, específicamente mujeres? Yo creo que tenemos que salir de la sociedad patriarcal y darnos cuenta que estamos desperdiciando el 50% del capital humano que hay arriba de la Tierra. En la medida que el trabajo se hace cada vez más intelectual y cada vez depende más de las neuronas
del tejido muscular. Creo que el mundo femenino tiene ventajas, gigantescas ventajas. Por lo menos nuestro medio viene demostrando que tiene mayor perseverancia para soportar los vaivenes de la vida universitaria. Cada vez son más la cantidad de mujeres que se reciben, incluso en las profesiones más duras como ingeniería, ni que hablar en el campo del derecho. Acá en el Uruguay va a llegar el momento que vamos a tener que pelear en materia de derecho y en materia penal y en materia de justicia, vamos a tener que luchar por la cuota masculina, porque vamos a sucumbir. Y creo que esto es un adelanto formidable y hay que impulsarlo con toda la fuerza. No es que seamos iguales, por suerte no somos iguales. La mujer puede traer cosas que hacen falta en el mundo Lucía, actual. Lucía, por favor, acércate. Lucía, un saludo para, qué pena. Lucía, esto, Y tan yo linda. creo Hacía que frío. Un la momentico. pregunta se responde si Un existe momentico. voluntad política en las sociedades en las que vivimos para vencer los obstáculos. Porque todas las luchas de progreso significó que hubo gente que se preocupó y que luchó por lograrlo. En realidad los pasos adelante no caen de los cielos regalados, surgen de la lucha de la gente organizada. Y vaya que los universitarios tienen que tener experiencia e información al respecto. Pero tengo confianza que es imparable. Ay, Pepe, gracias. Tenemos a Víctor en este momento, última intervención. Víctor, ¿quién es? Uno también de los fundadores de la Liga de la Ciencia, próximo a recibir título de astrónomo. Víctor, no está Héctor. dime. No está. Ay, Pero discúlpame. hay que darle acceso. Hay que darle acceso. Pero no está. Ah, ya. Por ahora está todo bien. Ah, ok. Listo. Entonces, si quieres, una última pregunta para finalizar, Fernando. No tenemos más preguntas. Así que todo bien desde Chile. Mandarle muchos saludos a Ok. Pepe. No sé si la Seremi tiene alguna pregunta. Quizás una bien cortita. ¿Cómo podemos, bueno, nosotros en Chile tenemos un modelo muy centralista y mucha de la investigación se lleva a cabo y muchos de los recursos se van a Santiago, no así en el resto de las regiones. ¿Cómo podemos promover que este modelo se descentralice y se desconcentre? Y por otro lado, lo mismo que usted decía de atraer el talento y que no se nos escape a otros países. Ay, querida, no hay soluciones mágicas. Puertos, los puertos conformaron nuestra dependencia hacia el exterior y socialmente, alrededor de ellos, se fue gestando buena parte de nuestras sociedades. En realidad, la lucha por la descentralización de los recursos cunde en toda América Latina, por todas partes, porque no estamos en la punta del embudo. La punta del embudo, que son los puertos, y el interland que vive alrededor del puerto, se va concentrando todo. Y esto es una pérdida para el conjunto de la sociedad. La descentralización, la distribución de los recursos y el avance de la ciencia en la vastedad de los países, parte de los desafíos que tenemos por delante. Pero hay que entenderlo. Nada de esto se va a solucionar si no hay gente que se organice y luche con pasión y se comprometa colectivamente. Todo lo que es progreso humano no cae regalado del cielo, es el fruto del compromiso colectivo de la gente que lucha.
que sueña con conseguir 100 y apenas logra 20, pero ese 20 es a la larga insustituible. Son los escalones de progreso. Toda la historia humana ha sido esto. Si tu país no distribuye los recursos, hay que luchar por descentralizar. Y eso se llama lucha. Y hay que juntarse con los que padecen esos males y organizarse, reclamar y convencer y tratar de sacar causas positivas. No hay soluciones mágicas. Nadie nos va a regalar la solución. Gracias. Fernando, ¿alguna otra cosa desde Chile? No, darle los agradecimientos nomás por participar en esta entrevista. Muchas gracias a don Pepe Mujica por participar con nosotros, por escuchar, por dar estas palabras que va a llegar a todos los jóvenes de la ciudad de Concepción y a Chile en general. Y a toda Latinoamérica. Nos están viendo desde Perú, Colombia, seguramente desde muchos países. Pepe, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en La Chacra, en este precioso lugar. Gracias por tus palabras que inspiran a millones de personas alrededor del mundo. Gracias por tu presencia en la tarde de hoy con la Liga de la Ciencia, Universidad de Concepción, Chile, CEREMI, Centro Sur de Chile. Gracias, Pepe. Te damos las gracias y no sé si quieras dar el mensaje final para todos los jóvenes que te acompañan. Un abrazo. Y el ser joven es un camino para ser viejo. Aprovechen la vida y vívanla con intensidad. Es el único milagro haber nacido. Tal vez había 30 o 40 millones de probabilidades que naciera otro y que tocó a ti. No reniegues esta vida. Compromete. Gracias. Con estas palabras damos finalización a esta transmisión en vivo desde La Chacra en Uruguay con Pepe Mujica. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buena tarde. Adiós.